Porque Israel es el reloj de Dios, es el reloj profético. Y lo que vemos que acontece a nivel terrenal, en la vida diaria, en los noticieros, sí nos alerta a orar, nos preocupa, nos duele, porque finalmente somos seres humanos y nos duele todo lo que pasa. ¿Pero usted cree que todo esto agarró desprevenido a Dios? ¿Dios no sabía lo que iba a acontecer? Claro que sí. Y todo lo que estamos viendo hoy simplemente es el reflejo de lo que ya estaba anunciado. En el libro de Jeremías, capítulo 31, versículos 35 y 36, dice: así ha dicho el Señor, que del sol para luz del día, las leyes de la luna y las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Ahora, vean lo que dice a continuación: si faltaren estas leyes delante de mí, dice el Señor, también la descendencia de Israel faltará de no ser nación delante de mí. ¿Por cuánto tiempo? Eternamente. Antes que los científicos descubrieran que había leyes en la naturaleza, la Biblia dice: si faltaran esas leyes que Dios escribió, si faltaran esas leyes, entonces el pueblo de Israel dejaría de ser mi nación. Hoy en día hay cristianos que dudan que Israel pueda ser el pueblo de Dios por una falsa teoría que se llama la teología del reemplazo. Pero los saduceos en la época de Jesús tenían graves errores doctrinales. Y Jesús señaló y dijo de ellos que mucho erraban, y los amonestó preguntándoles: ¿no han leído? Ellos no habían leído las Escrituras. Les reprochó porque ellos se enorgullecían del conocimiento que tenían de las Escrituras, pero estaban grandemente errados. Bueno, mucha gente desconoce las Escrituras, nunca ha leído la Biblia, y por eso está errada. Así que hoy nosotros tenemos que estudiar y ver por qué para Dios Israel es tan importante. Veamos, por ejemplo, que en la Biblia el nombre de Israel aparece 2294 veces en la versión Reina Valera 60. 2294 veces. La palabra Jacob aparece 352 veces. La palabra Jerusalén 766 veces. La palabra Sión aparece 162 veces. La palabra judío 257 veces. Si sumamos todas estas menciones, son 3.831 ocasiones en que la Biblia menciona de una u de otra manera algo relacionado a su pueblo. Creo que es mucha escritura, muchas palabras como para ignorarlas y caer en un error doctrinal, pensando que nada de esto nos conecta con Israel. ¿Por qué Israel es el reloj profético de Dios? Veamos lo que dice la Biblia y entenderemos que lo que está escrito desde hace más de 3,000 años nos muestra lo que hoy sigue sucediendo. Por ejemplo, el Salmo 83, versículos del 1 al 5. Fíjense cómo todos los días escuchamos en las noticias algo relacionado con Israel. En un momento que Ronnie y Gabriel nos compartan de ello, ellos nos van a hablar lo que está pasando. Pero vean lo que dice el Salmo 83. Oh Dios, no guardes silencio, no calles. Oh Dios, ni estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos, para que ya no sea nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. Eso que usted escucha que hace Irán y los países alrededor del Medio Oriente para destruir Israel está profetizado. Pero muchos dicen: bueno, ha de ser por la tierra, ha de ser por X o Z. Pero ¿cuál es la causa de toda esta guerra? ¿Cuál es la causa? Es una causa espiritual, porque dice que la guerra es ¿contra quién? Contra Dios mismo. En Zacarías 8:13 dice: y sucederá
que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temas más, esfuércense vuestras manos. Así que, amigos del pueblo judío, les tenemos que decir: ustedes son de bendición para nosotros. Ustedes son de bendición para nosotros, porque así está escrito. Y una palabra profética que vemos que se está cumpliendo en Zacarías capítulo 12, versículos del 1 al 3, dice: profecía de la palabra del Señor acerca de Israel. El Señor que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar. ¿A cuántas? Todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien, ahora fíjense bien, que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Así que vemos que el problema comienza con los vecinos, pero se extiende al resto de las naciones de la tierra, lo cual está sucediendo a través de la ONU y todas sus filiales, todas las organizaciones que se desprenden de la ONU y los organismos internacionales. Ahora, lastimosamente, México forma parte, y desgraciadamente, aunque México se dice amigo de Israel y tiene un tratado de libre comercio con Israel, desgraciadamente ha tomado y sigue tomando parte en contra de Israel, debido a dos razones fundamentales. México forma parte de un andamiaje internacional en contra de Israel, y por seguir una tradición diplomática en contra de Israel, debido a una política exterior implementada por un presidente que tuvimos en México que se llamó Luis Echeverría Álvarez en la década de los 70. Él era un hombre antisemita que decía que el sionismo era racismo. Y desde que él dejó eso establecido, el resto de los políticos en México, los presidentes que ha habido, han seguido esa misma línea. Ahora, lo preocupante es que las naciones de la tierra que están en contra de Israel en varios sentidos, políticamente, diplomáticamente, militarmente, comercialmente, económicamente y socialmente, a través de las noticias, las declaraciones, cuando se firman resoluciones en la ONU o en cualquier otra agencia como en la Organización Mundial de la Salud y demás, en contra de Israel. Y desgraciadamente México siempre vota en contra de Israel, o la mayor parte de las veces vota en contra de Israel. En algún momento llegó a votar neutro, pero la mayor parte de las veces vota en contra. Ahora que se demandó a Israel en la Corte Penal Internacional, México fue parte de ese ataque. Así que se romperán alianzas estratégicas, acuerdos de colaboración, pero todo lo que está escrito en la Biblia se ha ido cumpliendo vez tras vez, y en la historia lo vemos. Por ejemplo, la puerta dorada, una puerta allá en Jerusalén, en las murallas de Jerusalén, la puerta de la Hermosa, está cerrada desde el año 1541 por órdenes del sultán Sulimán el Magnífico. Ahora, ese hombre lo cerró por razones en las cuales él no quería que por ahí entrara el Mesías, y él no supo que con su acción estaba cumpliendo algo que estaba profetizado. En el libro de Ezequiel, capítulo 44, versículo del 1 al 3, dice: me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente, y estaba cerrada. Y me dijo el Señor: esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque el Señor Dios de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará ahí para poner pan delante del Señor. Por el vestíbulo de la puerta entrará y por ese mismo camino saldrá. Así que Sulimán se sintió muy importante, dijo: aquí se hace lo que yo quiero, y él mandó cerrar la puerta, y él no se dio cuenta que estaba sin querer, queriendo, cumpliendo una profecía. Y a continuación yo quiero mostrarles rápidamente 10 profecías bíblicas que se han estado cumpliendo en la nación de Israel en estos tiempos. Yo creo que
Algo fascinante y emocionante de este momento que nos está tocando vivir a cada uno de los que hoy estamos vivos en el año 2025, es que vemos que la nación de Israel, los tiempos finales, los que se anuncian en la Biblia, los que marcan el regreso del Mesías, las profecías se están cumpliendo de diferente manera. Ahora quiero aclarar que muchas profecías se han cumplido en el pasado. Incluso en la misma historia narrada por la Biblia vemos que se cumplieron en su momento. Pero hay profecías que se siguen cumpliendo el día de hoy, porque las profecías no solamente se han cumplido una vez, se pueden cumplir 2 o 3 o varias veces, como algunas que vamos a ver a continuación. Otras las vamos a ver que se seguirán cumpliendo en el futuro. Se han cumplido, pero se van a seguir cumpliendo. Y el cumplimiento de esas profecías nos indican que Israel está marcando los tiempos, Israel está marcando la hora, Israel está marcando la venida del Mesías, Israel está marcando lo que acontece en el mundo. Así que rápidamente quiero ver 10 profecías de la época contemporánea del siglo XX y siglo XXI. Primero, el holocausto de 6 millones de judíos. En Jeremías 31:15 dice: así ha dicho el Señor, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que se lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Es una profecía que se ha cumplido en diferentes ocasiones en que el pueblo judío ha sido perseguido. Y se cumplió en su momento también en lo que relata el Evangelio, cuando Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años, pero también se cumplió entre 1939 y 1945. Y lo vemos el 7 de octubre, cuando 1,200 judíos fueron asesinados cobardemente. Hay llanto en el corazón de Dios por todo lo que ocurre. Número 2, el resurgimiento de Israel como nación. En Isaías capítulo 66, versículo 8, Isaías 66, 8. Fíjense lo que dijo el profeta: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Después de casi 2000 años de exilio del pueblo judío alrededor del mundo, desde el año 70 de nuestra era hasta el 1948, la Organización de las Naciones Unidas de aquel entonces decidió declarar a Israel como nación, o reconocerla, después de que David Ben Gurión proclamó la independencia del Estado judío. Y fíjense, después de 80 años vemos a Israel consolidado como una potencia mundial en muchos sentidos. Pero yo quiero que ustedes piensen una cosa: si la ONU de hoy, quien forma hoy la ONU, hubiera sido la ONU hace 80 años, Israel no hubiera nacido. ¿Por qué esos hombres decidieron tomar eso y reconocerlo? Por una razón: estaba escrito. El que era presidente de Estados Unidos en ese momento, Harry S. Truman, él escribió y en un documento que le pasaron a máquina que se decía el reconocimiento del Estado judío, él tachó judío y puso Estado de Israel. Y en un museo que hay en Jerusalén que se llama, para los amigos de Sion, FOS en inglés, hay un holograma de él en donde dice: mi madre siempre dijo que yo había nacido con un propósito en la vida. La madre de él, cristiana, evangélica. Y Truman dice: el día que me tocó reconocer al Estado de Israel, entendí cuál era ese propósito. Número 3, el regreso de los judíos a su tierra. En el libro de Ezequiel capítulo 37, versículo 21 al 23, y les dirás: así ha dicho el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey.
y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos entre dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos por sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Así que se profetizó que los judíos regresarían a su tierra después de una larga diáspora, y bueno, tal que es como está profetizado, cumplió, y los judíos empezaron a regresar poco a poco a Israel. Es más, me llama la atención que Isaías 49:12 dice: he aquí estos vendrán de lejos, y he aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim, es decir, hasta de Asia, judíos que han llegado de todos lados. Ahora, póngase un poco en los zapatos o en las sandalias de Isaías en aquel entonces, cuando él ve en una visión algo que ocurrió en el siglo XX. Isaías 68 dice: ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Cuando él vio esa visión, yo creo que él estaba viendo aviones trayendo judíos a Israel, y él había dicho: ¿qué es eso? Por eso él los describe como palomas. Bueno, la Iglesia Cristiana Evangélica participó en esa operación Éxodo para ayudar a miles de judíos a regresar a su tierra. Número 4, la restauración de la ciudad de Jerusalén. En el libro de Zacarías capítulo 12 versículo 6 dice: en aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a la diestra y a siniestra todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Es decir, se profetizó lo que ocurriría, y que fue restaurada la ciudad de Jerusalén, lo cual ocurrió en el año 1967 durante la guerra de los 6 días, cuando Israel recuperó el control de la ciudad de Jerusalén, y desde entonces ha sido restaurada, revitalizada, habilitada y nombrada nuevamente capital de Israel, aunque a muchos no les parezca. Número 5, el avance científico y tecnológico de Israel. Una profecía muy bonita en el libro de Daniel, que habla de los tiempos finales, dice Daniel 12:4: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Tiempo del fin. Y luego mire lo que dice: muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia, ¿qué? Se aumentará. ¿Sabe usted la cantidad de inventos, avances, aportaciones que el mundo el día de hoy tenemos y que no serían posibles sin el pueblo judío? Casi todo lo que usted tiene en su casa, en sus manos, electrónico, científico, médico, se lo debemos a un judío. Si el pueblo judío hubiera desaparecido, el mundo estaría quizás en la edad de piedra. Muchos avances científicos, médicos, las lentes intraoculares, la cirugía para las cataratas, que nos ha salvado a muchos de la ceguera. Mucha gente hoy en día escuchamos que se tuvo que hacer un cateterismo. Bueno, avances de todo tipo, vacunas en contra de enfermedades que hoy en día se han casi erradicado de la tierra. Bueno, todo eso se lo debemos al pueblo judío. Solo en Israel, 59 instituciones de educación superior, 9 universidades de investigación, la universidad abierta, 29 colegios académicos, etcétera, etcétera. Israel está cumpliendo al pie de la letra Daniel 12:4. Y dice que muchos correrán de aquí para allá. Bueno, muchos de los avances en cuestión de aviones, en cuestión de comunicaciones, en cuestión de automóviles, se los debemos a Israel. Número 6, la reforestación de Israel. En el libro de Isaías capítulo 41 versículo 18 al 20 dice: en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca.
Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente, para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano del Señor hace esto y que el Santo de Israel lo creó. Se profetizó que Israel sería reforestada. En el siglo XX, Israel casi estaba completamente desforestada. Era solamente desierto y tierra fangosa. Gracias a los esfuerzos de la organización Keren Kayemet Le Israel, hoy en día Israel es uno de los países con mayor crecimiento de bosques en el mundo. Es el único país que en lugar de decrecer, creció en el número de árboles y de bosques. Pero eso que hoy en día vemos y que muchos hemos participado con nuestros donativos y ofrendas para que se sigan sembrando árboles, eso estaba profetizado, como ustedes pueden ver, desde el libro de Isaías. Número 7, viñedos en la región de Samaria. En cierta ocasión, Ronnie nos llevó a la zona de Samaria a ver los viñedos y hasta nos dieron a probar un vaso de vino creado ahí. Bueno, Jeremías capítulo 31, versículos 5 y 6 dice: aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Dice, sí, es un logro científico, biológico, tecnológico, pero a Dios no lo tomó de sorpresa. Él ya lo había anunciado en tiempos de Jeremías. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas, porque habrá día en que clamarán y los guardas en el monte de Efraín: levantaos y subamos a Sión, al Señor nuestro Dios. Así que este es un milagro que está sucediendo delante de nuestros ojos. Es impresionante ver que incluso científicos han combinado, los biólogos con los arqueólogos han logrado rescatar semillas de uvas que han encontrado en excavaciones de miles de años y los han logrado hacer fructificar nuevamente. Entonces te llevan y te dicen: ¿quieres beber un vaso de jugo de uva del tiempo del rey David? Imagínense, pero estaba profetizado. Número 8, sanidad extraída del Mar Muerto. Sí, el Mar Muerto, un lago literalmente lleno de agua salada, donde el agua se evapora, la concentración de sal es impresionante. Los jordanos decían: pero esto no sirve para nada. Los israelitas lograron utilizar todos esos recursos y de ahí se producen no solamente las cremitas. Las cremitas es lo más conocido, pero muchos productos medicinales. Bueno, Ezequiel capítulo 47, versículos 7 al 12. Dice: y volviendo yo, vi en la ribera del río, había muchos árboles a uno y otro lado, y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán la sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores desde En-Gadi hasta En-Eglaim. Será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. ¿Quién iba a imaginar que las aguas del Mar Muerto, que se alimenta de las aguas procedentes del río Jordán, iban a surgir productos medicinales y benéficos? Prácticamente en todos los países del mundo se conocen, se llevan. Aún los países que son anti-israelíes, bueno, Israel ya le compartió la tecnología a Jordania, así es que ahora hay productos israelíes y productos jordanos, pero la profecía es la misma. Lo único que le faltaba a esta profecía era indicar de qué marca iban a ser las cremitas, pero eso ya estaba. Novena
señal del reloj profético de Dios, la prosperidad económica de Israel. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 8 al 10, dice: tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. ¿Alguna vez ha estado alguien en Israel? ¿Cuántos han estado en Israel? ¿Comieron con escasez? No, ¿verdad? Un día en un grupo le hicieron la broma: tengan cuidado, va a haber muchos tiempos de ayuno, casi no hay comida. Y cuando llegaron y vieron los buffets, pues no, que ayuno, no, ¿cuál? Era simplemente una broma para poner a prueba tu fe. Dice: no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada de ella. Tierras cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y te saciarás y bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Así que se profetiza que Israel será una nación próspera. Fíjense, a pesar de que Israel apenas va a cumplir 80 años en el año 2028, apenas va a cumplir 80 años. Es una nación joven. Las naciones tienen cientos de años. México sobrepasa los 200 años. Pero en las últimas décadas ha experimentado un crecimiento económico explosivo, convirtiéndose en uno de los países más innovadores y prósperos del mundo. Con una población de menos de 10 millones de habitantes, se encuentra en la posición 96 de la tabla de población mundial, compuesta por 196 países. Pero tiene un ingreso per cápita que está dentro de los primeros 20 del mundo. Eso es impresionante, porque muchos de los economistas dicen sí, pero ese crecimiento se da también por el volumen de personas. México rebasa 130 millones de habitantes, es decir, México como población somos más de 13 veces lo que es Israel, pero Israel está dentro del top 20. México, solo el estado de Hidalgo, que es uno de los estados más chiquitos de la República Mexicana, solo el estado de Hidalgo se compara con el estado de Israel. A Israel eso le basta para ser una potencia, es decir, lo que está profetizado se ha cumplido. Y número 10, el aumento de la hostilidad hacia Israel. Sí, o sea, no es solo lo bonito, también lo feo está profetizado. En el libro de Zacarías, capítulo 12, del 1 al 5, dice: profecía de la palabra de Dios acerca de Israel. El Señor, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se darán contra ella. En aquel día, dice el Señor, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en el Señor de los ejércitos. Se profetiza que las naciones volverán contra Israel. En los últimos años ha habido un aumento significativo de la hostilidad hacia Israel. Hace varios años, México, cuando hubo una resolución en la Organización de las Naciones Unidas que decía que no había ningún vínculo histórico entre Israel y Jerusalén, México votó a favor de esa resolución, desconociendo todo vínculo histórico. Yo me permití hacer una carta a nombre del pueblo evangélico hacia el presidente de nuestra república, entonces era Enrique Peña Nieto, y hacia la Secretaría de Relaciones Exteriores y hacia las comisiones de asuntos internacionales de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, diciendo: número 1, es un insulto a Israel, decimos que somos amigos y es desconocer su historia. Número 2, es insultar la Biblia, porque la Biblia
Sí, es un libro espiritual, pero también es un libro histórico. Número 3, es un insulto al pueblo judío, incluyendo la comunidad judía que habita en México. Número 4, es un insulto para el pueblo cristiano, sea evangélico o católico o de cualquier otro tipo de creencia. ¿Por qué? Porque nuestra fe está basada en lo que dice el Evangelio, y los datos del Evangelio refieren a la ciudad de Jerusalén. Tiempo después, hicimos aquí en este lugar una noche que le llamamos una noche por Israel. Oramos por la nación de Israel. Vino el embajador en aquella ocasión y tuvimos un evento muy bonito. Fue un lunes por la noche. Al día siguiente, inmediatamente me marcó una senadora, la presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado de la República, y me dijo: pastor, ¿qué propósito tuvo esa reunión? Le dije: ¿quiere conocer el propósito? Sí. Dije: bueno, pues venga y platicamos. Vino y platicamos. Y ella fue la que me dijo: México forma parte de un andamiaje internacional y México tiene una larga tradición anti-Israel. Dije: sí, lo conozco. Pero dice Zacarías 12:9, en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Yo le dije: senadora, ¿usted cree en la Biblia? Me dijo: sí, yo soy católica. Le dije: no le pregunté de qué religión es. ¿Usted cree en la Biblia? Sí, yo creo en la Biblia. ¿Usted cree que lo que está escrito es cierto? Sí. Dije: bueno, lo que preocupa es que México es parte de esas todas naciones que están en contra de Israel. Y si México se pone en contra de Israel, México es parte de todas esas naciones que serán destruidas. ¿Usted, senadora, quiere que Dios destruya a México? Me dijo: no, ¿cómo cree? Dije: bueno, entonces está en sus manos cambiar la posición de México hacia Israel. Que en lugar de México ser enemigo de Israel, se vuelva amigo de Israel. Cuando el primer ministro Netanyahu nos invitó a varios pastores de América Latina, incluyendo al pastor Felipe García, que ahora está en la presencia del Señor, y un servidor, y nos invitó a una entrevista con él en Jerusalén, nos recibió en su oficina, y él nos dijo: les voy a mostrar cómo ve Israel al mundo. Y en una pantalla nos mostró en colores los países aliados color verde, como Estados Unidos, los países enemigos en color rojo, como Irán. Y él dijo: miren, Irán yo sé que nos quiere destruir, y lo sé porque ellos nos lo dicen de frente: te voy a destruir, y sé que me tengo que cuidar de ellos. Y luego están los países en amarillo que son convenios comerciales, dicen, ni amigos ni enemigos, pero son clientes, son socios, comerciamos con ellos. Pero luego nos llevó a América Latina, de color gris. Dijo: gris es el color de la indefinición. Se dicen amigos, pero actúan como enemigos. Dios es claro. Y yo creo que todo este asunto tiene un propósito. Si bien lo que vemos en el mundo natural, Dios no ha perdido el control, porque todo está profetizado, desde lo bueno hasta lo malo. Y si se da cuenta, en todo, Israel es el eje, es el centro. Por eso nosotros decimos: es el reloj. Queremos entender en qué tiempo estamos. Veamos Israel a la luz de la Biblia y entenderemos que es el reloj de Dios. Zacarías 14, 2 y 3 dice: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán sacadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Así que, amados hermanos, creo que es tiempo en que la iglesia tome su lugar a favor de Israel. Cuando usted escuche un mal comentario o le digan que el Israel de hoy no es el Israel bíblico,
Dígale, el Israel de hoy está profetizado en la Biblia. Así que yo le voy a invitar a que nos pongamos de pie. Y yo le voy a invitar para que oremos, porque la mayor parte de los que estamos aquí somos mexicanos. Digo la mayor parte porque tenemos a nuestros amigos que son de otras naciones, de Israel. Sam y Ronnie, Gabriel. Y habrá más personas entre nosotros que tal vez no sean mexicanas. Pero que México y la iglesia cristiana evangélica podamos ser influencia para que México no sea de las naciones que Zacarías dice que Dios va a destruir, sino que México sea de las naciones que podamos bendecir a Israel. ¿Está de acuerdo? Padre, oramos por nuestro país, para que México aprenda a amar a Israel, a bendecir a Israel, que los acuerdos comerciales que se tienen hoy en día con Israel no solamente sean a nivel diplomático o comercial, pero con un espíritu o una actitud anti-israelí, antisemita. Perdónanos, Señor, porque en los últimos años México ha tomado una actitud hostil. Desde el 7 de octubre del 2023, México ha tenido una mala actitud. Incluso ha participado en la Corte Internacional Penal para atacar a Israel. Se ha confabulado con otras naciones. Nuestras universidades han roto alianzas con las universidades israelíes. Te pedimos perdón, Señor, porque como nación mexicana no hemos sabido hacer las cosas. Te pedimos perdón porque como nación mexicana hemos ofendido a tu pueblo. Al meternos contra Israel, nos hemos metido contra la niña de tus ojos. Yo quiero bendecir a Israel junto con mis hermanos. Quiero bendecir al pueblo judío, quienes están aquí, quienes forman parte de nuestro país, pero forman parte de esta comunidad. El pueblo judío alrededor de las naciones de la tierra. Padre, oramos para que la iglesia tomemos nuestro lugar y seamos por tu pueblo, seamos aliados de tu pueblo, y que así como Israel es bendición para nosotros, nosotros podamos ser bendición para Israel. Gracias, Señor, por lo que tú has de hacer. Te bendecimos en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén.